Y chicos y chicas de 3D Juegos, bienvenidos un día más a nuestras retransmisiones. En este caso toca la última retransmisión de Outriders, este juego cooperativo de Square Enix y People Can Fly. Y hoy estamos, como nos veis, aquí aparte de mí está nuestro compañero Alberto Pastor. ¿Qué tal, compa? ¿Qué tal, Mario? Pues es mi primer directo relacionado con este juego y la verdad es que es un proyecto que no he seguido muy de cerca, pero que me llama la atención sobre todo por el equipo de People Can Fly, porque al final son un estudio que me ha dado muchas alegrías en el género de la acción. Hay que acordarse porque Ballet Storm tal vez es como el más conocido, pero también pues en el pasado hicieron Painkiller y la verdad es que es un proyecto que me atrae porque además es un tipo de juego que si quieres ahora lo hablamos y esto es porque es una duda que ha comentado gente en los comentarios de la web, que es como un juego como servicio, tiene ese aire o un estilo Borderlands, pero realmente no es un juego como servicio. Efectivamente. Había una declaración que decía uno de los creativos: no queremos que la gente se pase 300 horas haciendo lo mismo una y otra vez. Y para mí es súper importante porque soy un aficionado a videojuegos que le da todo. O sea, yo juego en la Switch, juego en la Xbox, en el PC, en la Play 4 y lo que menos me apetece es pasarme, como haces tú con Destiny, toda mi vida dándole caña al mismo juego. Así que es algo que para mí es muy positivo y sí que quiero que nos cuentes tú un poco tus sensaciones con este tipo, ¿no?, de propuesta. Ujú. Bueno, antes que nada, saludar a todos los que estáis ahí ya por el chat diciendo aquí tenemos Slytrek, Enrique, José Sánchez, Stevens, tenemos un montón de personas por aquí. Quiero avisaros de que lo que estamos viendo ahora mismo no es el streaming de hoy, en realidad, es el nuestro obviamente, pero es materiales que estáis viendo de clases anteriores, en este caso el Pyromancer, que estáis viendo de fondo, ¿vale? Pero de mientras, estamos atentos a la otra retransmisión de hoy que empieza en cosa de 15 minutos. Y me comentaba Alberto antes que qué tal me parece el juego así a grandes rasgos, ¿no? Sí, sobre todo Ujú. el formato, si lo puedes aclarar tú un poco, porque creo que Sí. mucha gente tiende a pensar que es Destiny, pero con otra ambientación. Ujú. Claro, claro, en realidad no tiene nada que ver con eso. No quieren hacer un juego como servicio, quieren hacer un juego que salga completo de salida y que no se vaya expandiendo después mediante ningún método, ¿no? Obviamente imagino que recibirá actualizaciones para balancear cosas, para, no sé, algún tipo de mejoras sí que habrá, me figuro. Pero es un juego que en realidad es un RPG cooperativo que puedes jugar en solitario si quieres. Y de hecho me ha llamado mucho la atención la importancia que tiene la historia, porque normalmente en estos juegos la historia está como un poquito aparcada, ¿no? Pero aquí no, aquí es muy intensita, está ahí desde el primer momento y es un juego que opcionalmente puedes meter gente ahí de fondo que jueguen contigo y tal, pero la realidad es que es un formato muy diferente al que estamos acostumbrados. Está mucho más en la línea de Borderlands que en la de Destiny o de Division, no tienen nada que ver uno con otro. Es un juego en el que lo que más me ha llamado la atención de todo es sobre todo lo intenso que es. O sea, como RPG tiene muchísima profundidad. Aquí dan por hecho que tú sabes de antemano cuáles son todas las clases que hay, qué es un damage over time, sabes, dan por hecho que tú sabes lo que es un buff, un debuff, dan por hecho todo. Entonces es un juego que yo creo que va a disfrutar la gente que ya está acostumbrada a jugar a Destiny y quiere algo como muy intenso en el que puedas meterte ahí a modear el personaje, a modificarlo, especializarte y meterle muchas horas. Aunque, bueno, eso, lo que decías tú de antes, que está pensado para gente que no tiene por qué echarle 300 horas, ¿no? Es una experiencia intensa para un jugador y opcionalmente para que puedes meter tres personas a la vez y que ahí se queda, ¿no? Es una cosa, experiencia intensa pero corta. Aquí hay un espectador que pregunta si, o dice que le recuerda más bien a Remnant from the Ashes, que además es uno de tus juegos fetiche de estos últimos tiempos. Sí. Me recuerda a Remnant en el sentido de que, mira, yo siempre veo los looters, esta clase de juegos que con progresión mediante botín. Lo que a mí más me gusta personalmente de estos juegos es que toda la profundidad que tienen, que como RPG, se traducen en algo que se sienta diferente y divertido. O sea, si tú tienes un juego que tiene muchísimas opciones para personalizar el personaje, pero luego al final se traduce en que hacen más o menos daño, es una caca. No, no me gusta a mí eso. Pero este en concreto sí que me recuerda a Remnant en el sentido específico de que tú cuando decides volcarte en una especialización u otra, sí que se traduce eso en una forma diferente de jugar. Se traduce en que puedes entrar más a saco o a lo mejor en el caso del Technomancer, que es una de las clases que hablan hoy,
puedes curar, eso es una cosa que no hace ninguna otra clase. Entonces, veo sobre todo eso, que es una forma de hacer juegos en los que el tiempo que tú le dediques se va a notar mucho y la especialización y tus conocimientos sobre el juego se notan un montón en todos los resultados, en cómo juegas. Realmente es un juego divertido y muy modificable. Sí, además, algo que me comentabas, y bueno, que han insistido mucho el equipo de People Can Fly, es que no hay un arquetipo base, o sea, no eres tú el que provoca daño, el típico DPS, tú no eres el que curas y ya está, o el que recibe daño como tanque, sino que cada clase tiene la libertad suficiente y las opciones suficientes como pues para ir adaptándote un poco al combate, que me gusta mucho que insistas en el hecho de que es súper intenso, que es muy bestia, porque creo que eso es algo que, habiendo hecho también el Gears Judgment, con cualquier fan de la acción 3D, pues nos gusta, ¿no? El que no te sea un juego tan de quédate en una cobertura y espera desde allí a matar a los enemigos, sino que ellos mismos te obliguen a salir, a esquivar bombas, a matar a cuchillo o motosierra o lo que sea. Sí, sí, eso. Honestamente, la primera vez que probé este juego era una versión hands-on que nos dieron de Square Enix y era con unos personajes ya prefabricados y, bueno, más que prefabricados, preconfigurados de nivel 30. Y claro, lo primero que haces de forma instintiva es coger cobertura. Y aquí el juego te enseña que no, que la cobertura no es tu aliado, no te va a proteger de absolutamente nada. Aquí el juego la forma mejor de defenderte es con un buen ataque, ¿vale? Tienes que entrar ahí a saco porque si no, no te vas a curar. Absorbes, la única forma que tienes de recuperar vida es haciendo daño de diferentes formas. Hay unas clases que solamente curan cuerpo a cuerpo, otras que solamente curan matando, otras que solamente curan haciendo daño. Entonces es un juego muy violento y que no puedes confiar en absolutamente ningún tipo de cobertura, ni de quedarte, ni nada. Tienes que estar moviendo sí o sí. Y el juego Lo está vendiendo muy bien. Sí, sí, está guay. Eso es probablemente lo mejor que tenga en el sentido de la acción, porque claro, tú a este juego, imagínate jugarlo con coberturas y bueno, sería de Division, ¿no? Básicamente, con poderes, pero no, esto es un poquito más, es más intensito. Ahora que estás comentando, perdona, ahora que estás comentando un poco otros ejemplos, mira, hay gente que pregunta, esta es muy personal al final, pero si se compra la nueva expansión del Destiny o esto, yo creo que al final son juegos distintos, ¿no? Sí, son muy distintos y aparte que la expansión de Destiny sale ahora en noviembre y este sale a 2021 en febrero. O sea, hay tiempo de sobra para jugar uno y otro, ¿no? Son muy distintos y ya te digo, este lo veo más como un RPG para un jugador que opcionalmente puedes jugar con otra persona y a Destiny más como eso, como una aventura que es constante, es como un juego como servicio en el sentido más puro de la palabra, ¿no? Me gusta mucho esa filosofía porque al final no deja de ser un poco el esquema de Halo o de Gears of War, de tú te lo puedes pasar en solitario y lo vas a disfrutar, pero claro, si te apetece un día echar una partida con amigos, lo vas a disfrutar también y vas a tener otro tipo de experiencia porque ella juega un poco, el sube la dificultad, el te obligas un poco a combinar habilidades. O sea, que creo que es un juego que, por lo menos, por lo que están enseñando y lo que me comentas, que ya lo has jugado, es muy completo. Es una oferta que tiene justo lo que hablábamos el otro día en el Super Show, ¿no? Que es lo que más te gusta a ti, un juego que puedas jugar en solitario y con amigos y que no te lleve en una dirección o en otra, sino que siempre te dé esa opción de elegir y que según el momento, pues disfrutar de la acción como te apetezca. Sí, sí, definitivamente esto sigue ese arquetipo porque es un juego que te abre las puertas al multijugador desde el principio, te puedes pasar la campaña con amigos si quieres, es muy abierto en ese sentido, favorece mucho el multijugador y yo creo que la mejor forma de disfrutarlo al final va a ser combinando las habilidades de uno y otro. A lo mejor estamos hablando por Discord y yo te digo, oye, voy a poner una torreta, tú congelas a los enemigos y así hacemos una combinación, ¿no?, de poderes. Entonces creo que esta clase de cosas es lo que mejor le viene y me imagino, por ejemplo, en mi cabeza hay dos amigos o tres que quieran jugar juntos y se están haciendo el personaje de uno y otro combinando los poderes de ambos, ¿sabes? Desde el principio, como diciendo, ¿para qué vamos a tener dos especialistas en daño por tiempo cuando uno puede hacer congelar y el otro puede hacer esto, ¿no? Entonces, creo que es cuando el juego está mejor, pero no necesariamente tiene que ser así. Ya te digo, a mí me ha sorprendido mucho ver lo cruda que llega a ser la historia y lo cruda que llega a ser la acción y lo crudo que puede ser todo. Es que, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, Devastator, que es la clase que más me gusta a mí, vas literalmente empalando a los enemigos que te aparezcan, ¿sabes? La necesidad de ser violento y lo crudo que puede llegar a traducirse todo eso es muy divertido, está muy guay.
Mira, vamos a ir un poco rápido porque esto empieza a las Sí. 6. Así que primero hay un usuario que pregunta que para qué plataforma se estrena. Bueno, PC, Stadia, Xbox One, Play 4, Play 5 y Xbox Series. Y se estrena en febrero. Así que, bueno, todavía tendremos tiempo de hablar más del juego. Y luego, rápidamente, Mario, cuéntanos un poco qué nos va a ofrecer esta nueva emisión en directo, la cuarta, porque es muy específica en los contenidos que va a enseñar. Sí, primero un pequeño matiz a lo que has dicho, que es que la versión de Stadia no llega el 2 de febrero, al contrario que las demás. Se va a tardar un poquito más, no sabemos cuándo. Y lo segundo es que... ¿qué me habías preguntado? Por cierto, perdón. ¿De qué va a hablar el, Sí, el el directo nuevo, de... la nueva emisión? Vamos a Lo ver pone en dos el cosas. título, pero bueno. Sí, son dos cosas importantes. Una es la clase de Technomancer, que vimos en realidad en el último directo, pero este va a ser como dedicado única y específicamente a la clase de Technomancer. Y por otro lado también vamos a ver el endgame, que es una cosa que no se había visto, no estaba nada clara hasta ahora. Porque había algunas personas, bueno, nosotros incluidos con Martín en otros streamings, preguntábamos si habría raids, tal. Y bueno, parece que las respuestas de Square Enix y People Can Fly van a ser las expediciones, que hoy nos van a hablar de qué son, cómo funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, bueno, pues pinta bien. Solo voy a decir otras cosillas. Alguien pregunta, Oscar dice, Alberto, ¿recomiendas el Outriders o la Hola, Huevera? web mágica. Esa es una cosa para el que no lo sepa, en el programa que hacemos semanal de Super Show, pues en un día de recomendar cachivaches, pues recomendé una huevera que te hace los huevos, ¿no? Los hierves, pues, y te los hace según lo quieras. Muy hechos, poco hechos, pasados por agua. Así que estoy creando un fenómeno de masas con este cachivache. Y luego, bueno, recordaros a los que no estéis suscritos, que espero que seáis pocos, que le deis a la campanita, que os suscribáis. Si os gusta el vídeo cuando acabemos, le dais al like. Y por supuesto, no dudéis en preguntar todo lo que podáis, porque, bueno, Mario ya lo ha jugado, ha tenido oportunidad de probarlo y de se conoce el juego de pe a pa, así que no os quedéis con las ganas, preguntad porque luego va a resolver cualquier duda de cara pues, a los pocos meses que quedan para que se estrene. Sí, cualquier cosa que tengáis por ahí. Yo tengo el chat abierto ya desde por aquí. Acabo de leer a Zangetsu Kyo diciendo que Remnant... que me hizo caso comprándose el Remnant y que le ha gustado. Me alegro mucho. A mí también me encantó ese juego. Este juego también tiene buena pinta, ¿vale? Tengo, obviamente, no es que he podido probarlo durante unas horas, pero lo que he probado me ha gustado. Y bueno, vamos a ver qué tal está el tema del endgame, que por cierto empieza en 2 minutos. Os recuerdo que lo que estáis viendo ahora mismo de fondo no es la transmisión de hoy, es empieza en 2 minutos. Ahora mismo estáis viendo... Para que no nos vean y que se vea solo el juego, claro. Efectivamente, sí, no os preocupéis por eso. Os vamos a permitir disfrutar de esta retransmisión como es debido, ¿no? Gracias, Mario, que nos está viendo gente desde Cuba. Y mira, Izangetsu se ha suscrito, o sea que muchas gracias. Oh, qué bien. O sea, le recomiendas un juegazo, le estamos recomendando ahora otro juegazo, otro juego que pinta muy bien, y se suscribe. Este es el día perfecto. Este es un día, el mejor Super Show, si fuera un Super Show, ¿sabes? Mira, una pregunta rápida, ¿cuántas horas de juego me dará Outriders? No se sabe, pero también ahora este directo que van a emitir en 1 minuto para saber un poco qué podemos esperar de las expediciones, que al final es lo que va a ir después de la historia principal. Correcto. De hecho, ya estáis viendo de fondo la transmisión 4 que va a empezar en cuestión de segundos y cuando eso hacemos un cambio de plano para que podáis verla de lleno. Voy leyendo por aquí, dice, ¿cuál es la clase de Outriders que te ha gustado? Definitivamente, yo la única que he probado hasta ahora ha sido el Technomancer. He podido experimentar con ella durante 2 o 3 horas. Y aunque me gustó, personalmente la que más interés tengo en jugar es la del Devastator, que es como una especie de tanque. No tiene roles tradicionales este juego, pero esta es como la que más se cura entrando de lleno al combate cuerpo a cuerpo y la que tiene como más posibilidades para meter cosas de gravitación, tiene más ejecuciones, tal, y es la que menos me ha convencido y estéticamente me parece una pasada. Es como las armaduras, las Power Armor de Fallout, pero aquí en otro juego diferente. Vale, aquí vemos que va a empezar ya esto. Vamos a entender que somos mayores de edad. Vale, 2 minutitos de respeto para la gente que llega. Tenemos un par de minutitos más para contestar vuestras preguntas y tal. Me están preguntando por otros juegos. Mira, este vídeo es inadecuado. Vale, es que ahora lo estoy viendo yo con retardo. Sí.
Hay gente que está preguntando por otros juegos. Tranquilos, muy pronto, lo aseguro, hablaremos de estos juegos que estáis preguntando. Pero hoy no es el día. Hoy es el día de Outriders. Así que, bueno, a ver qué nos sorprenden. Yo es que soy muy fan de People Can Fly. Es un estudio que me gusta. Y alguien lo comentaba, ¿no? No sé ahora qué espectador ha sido, que hacen juegos muy divertidos y es verdad. Y por todo lo que estás contando, realmente es un juego que ahora me apetece probar porque me gustan los juegos de acción, táctica por supuesto, pero me encantan estos juegos que te obligan y que te crean como ansiedad de decir, no me puedo quedar aquí quieto, tengo que seguir avanzando y matando para salir con vida. O sea que me has convencido, con tu charla. Es un poco como Doom en ese sentido, ¿no? Doom también te está incentivando todo el rato a que vayas a cuerpo y no te quedes Con rezagado. las curas, sí. Lo he pensado, digo, pero bueno, al final el Bloodborne también, dentro de su estilo, también te hacía recuperar vida golpeando a enemigos. O sea que, ¿será free to play? Pregunta Sebastián. Pues no, es un juego de pago y por lo que parece bastante completo, así que no, es una experiencia tradicional. Comenta Albert que le gusta mi barba. O sea, para mí eso es un halago enorme porque a mí no me gusta nada. Yo la quiero tener más lacia que rizada. Pero muchas gracias por el comentario. ¿Quieres hacerte veneno ahí o qué? Hombre, por supuesto. Dice aquí Bye que seguramente pero con micropagos. No, ya han dicho que no va a tener micropagos. De hecho, no tienen nada de juego como servicio. Ni micropagos, ni temporadas, ni pase de batalla, ni pases de expansión. Tienes el juego. Creo que tiene un incentivo de reserva. Y se han sacado. Eso está bien, que luego al final apúntalo y lo recuerdas porque seguramente hay gente que piense eso y al final es una duda que todo el mundo con razón tenemos. Así que es bueno saber que no tendrá micropagos. Sí, después lo comentamos. Vale, ya empieza aquí, chabules. Voy poniendo la escenita. Ok. Ahora no os podéis ver, pero podéis ver una cosa mucho mejor que es el juego en sí. Well, hello there. My name is Lucy, and this is episode 4 of the Outriders broadcast. If you've been following these shows over the past few months, you'll know that there's a lot pues to hemos talk about terminado la intro. Outriders. Y aquí vamos a hacer está la compañera Lucy de Outriders, haciendo una pequeña introducción también. However, we can say that Broadcast 4 is a particularly big one. So, os comenta que va a ser uno más largo. Yo he tenido la ocasión de ver un poquito de la retransmisión antes de empezar. Sé que es como una media hora, por si queréis organizaros. And of course, we cannot end the show without our regular Q&A segment. Nos comenta que hoy vamos a ver Endgame. Nos comentan que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a hablar también del Technomancer, que es esta clase que os digo que ya he jugado, que es capaz de invocar armas como misiles y cosas así muy chulas a partir del aire. Today we are going down the rabbit hole and detailing exactly what you can expect if you choose the tech conjuring powerhouse. Es ese, ¿no? Que se está viendo ahora. Sí. See you back here in a few. Greetings, Outriders. Welcome back to our Spotlight series, where we deep dive on an individual aspect of the game. Today, we scope out our fourth and final class, the Technomancer. Enoch's anomaly storms might have fried tech for everyone else, but they unleashed abilities for the Technomancer to infuse powers into weaponry at their will. Thus, this class can exploit technology to the most brutal capacity. I have become terror. The unseen predator. A rupture that obliterates without warning. Who is this class for?
Technomancers will appeal to a huge spread of players, simply thanks to their enormous versatility. However, the Technomancer's skill set will be utilised best by players who pay special attention to the flow of combat, beyond just raw damage. The status effects that Technomancers can inflict, as well as their boss skill interrupts and their unique ability to heal squad mates, mean that they are suited to fill in support roles. That's not to say Technomancers can't bring the pain. Packing an arsenal of weaponry and their summoning abilities, combined with a strong focus on sniper rifles, mean that they are the ideal class for any players intended to lone wolf their way through Enoch. Fundamentals. Technomancers focus their powers around summoning and indirect sources of damage and effects. Spearheading this playstyle are 3 core tenets: Ordnance, Gadgets, and Decay. Their unique melee power inflicts the freeze status effect onto those hit by it. Freeze stops an enemy in its tracks, allowing you and your squad mates to focus fire on them. Healing. As we've mentioned in the other class spotlights, the main way to regain health is not via potions or spells, but by playing aggressively. In the Technomancer's case, they recover a portion of the damage they deal to enemies as health. They're a true vampire leech. However, the Technomancer's class passives also increase their damage outputs for both long-range weapons and anomaly power, making sure that the Technomancer's healing passive stays on par with the other classes. Powers. Each Outriders class has 8 powers in total. You'll start with a single power and will unlock more as you level up. Let's check out 5 of the abilities Technomancer has in their collection. Power 1, Tool of Destruction. Question: do you prefer to riddle your enemies with bullets or turn them into a puff of red smoke? Well, why not both? With Tool of Destruction, you can change your preference whenever you want to. See, Tool of Destruction works a little differently to other skills in Outriders, in that it has alternate modes. Activating the skill via button press equips your Technomancer with a rocket launcher, but activating the skill by holding down the button will instead equip a minigun. However, the rocket launcher has the added bonus of interrupting enemies it damages. Let's watch that clip again. That orange bar means an enemy is charging up a skill, but the RPG interrupts them, preventing them from casting it. Which, particularly when going toe-to-toe with bosses and captains, can mean the difference between victory and a team wipeout. Power 2, Fixing Wave. For those of you who prefer to play as support or healer to your mates, first of all, you're awesome, the world needs more of you. Secondly, Fixing Wave may just be your skill of choice. Fixing Wave is a skill design exclusive to the Technomancer, and is the only power in Outriders that can restore health back to yourself, your constructs, and your allies, regardless of distance. Power 3, Pain Launcher. This is one of a number of the Technomancer's construct skills, and will create an automated defense device to damage enemies independently. Conjuring a missile launcher, this will engage in artillery-esque carpet bombing to not only damage enemies, but interrupt them as well. Bear in mind this gadget has a slight setup delay, so you'll need to tactically time it well. But if you pull it off, you can expect to create some awesome combinations with Pain Launcher. Power 4, Blighted Turret. More of a relentless, continuous damage type of person. Q Blighted Turret, a skill that places, yeah, you guessed it, an automated turret. But not only does this weaponry pour lead into your foes, it also inflicts the status condition Toxic. This deals damage over time and can be used to whittle down their health with hit and run tactics. You could use your turrets offensively through strategic placements to bolster your damage output, such as by flanking enemies. Alternatively, you could drop a turret while falling back to a better position, and it will keep your enemies occupied while you get ready to form your next plan of attack. Power 5, Cold Snap.
Cold Snap is a large area of effect skill that will freeze all enemies in place. In an offensive scenario, you can use Cold Snap to wreak havoc with your other skills or regular weapons, especially if you manage to catch enemies when they're clumped together. Defensively, Cold Snap will help you prevent melee attackers from swarming you and getting too close. This is particularly useful for players who prefer sniper rifles and long-range combat. And bear in mind, the Technomancer will feature 3 more powers on top of these first 5. Endless opportunities for computer-based carnage. Power combos. The wide range of powers in Outriders gives so much scope for mixing and matching different combinations. Let's check out one example. So, say you're a lone wolf Technomancer being chased by a group of Poforo. Using Cold Snap will freeze the enemies in place, buying you time to retreat and throw a blighted turret in their midst. While they're distracted and getting toxified, initiate Tool of Destruction to conjure a minigun and mow down any stragglers. Alter your Technomancer. Each class has a tree of class point nodes that you can activate to alter the way your build and skills work. Class points are acquired by leveling up. You can't fill out the class tree entirely, but you will be able to respec your nodes to mix up your playstyle. And there are no costs or penalties. Respec your tree at any time. The 3 branches for the Technomancer are as follows: Pestilence, Tech Shaman, and Demolisher, with each branch providing both major and minor passives that affect your character's type of damage focus and survivability. The Pestilence branch flows best with your decay skills and weapons. It's all about increasing the damage you do with guns and provides great bonuses, particularly to sniper rifles or assault rifles. The Tech Shaman is more focused around indirect damage and will boost your turrets, freeze effects, and healing. Notably, the overclocked passive node here will increase your damage significantly whenever you activate gadget skills, but it will also grant you a second chance. The Demolisher path will synergize with the greatest amount of your skills, and nodes here will mean that using your ordnance or gadget skills will impart a host of bonuses and buffs to you, as well as boost your toxic effect damage. Notably, this path also has a node which will inflict toxic on all enemies that you freeze with your melee attack. As well as this, the equipment you use might also influence the way your skills work. The equipment passives might reduce the cooldown or duration of a skill, or they might alter it on a more fundamental level. And there we have it, an introduction to the Outriders tech whiz, but probably not the one you'd want to help set up Grandma's new phone. This was our 4th and final class, but do check out the other spotlights on Trickster, Pyromancer, and Devastator if you haven't already. So that you don't miss any upcoming videos, make sure you subscribe and have notifications turned on. Thanks for watching, and we'll see you next time. Bueno chicos, lo que habéis visto hasta ahora no ha sido el vídeo entero, ¿vale? Solamente ha sido la parte que corresponde al Technomancer, que es la última de las 4 clases disponibles en el juego. Y como veis es una clase muy flexible. Primero es la única que puede curar con una habilidad. Tiene una onda que cura tanto a aliados como a proxies, o sea, si tenéis una torreta, la puede curar también. Y es la que yo he podido probar y, por ejemplo, tiene un lanzamisiles muy chulo, que ya lo habéis visto también. Y, bueno, si podéis a lo mejor congelar, tenéis una melee que congela literalmente, pues podéis compararla, o sea, podéis terminar el combo con el lanzamisiles, por ejemplo. Es una clase muy flexible. Y ahora vamos a echar un vistazo al contenido endgame, por fin, que son las expediciones. Vamos a ver qué nos dicen. Expeditions aren't for the faint of heart, throwing the fiercest and most brutal adversaries Enoch has to offer straight at you. Thankfully, fierce and brutal loot is also on offer by means of reward. So to explain this more, I'm going to pass over to the capable hands and dulcet tones of Sven with some fresh new gameplay. Thanks, Lucy, and hello, lovely people. Okay,
So you just spent the last 40 hours finishing the epic story campaign, build a badass character, and you're pretty confident that you can handle everything this wicked world throws at you. But you're also aware that Outriders is a complete experience, straight out of the box, and doesn't have any live service elements. So, now what? Fear not, Outriders. We got you. Your job on Enoch is far from over. We don't want to go into any story spoilers, but for reasons that will become clear, mysterious points of interest have appeared across Enoch. New mysteries and stories are all waiting to be discovered. Precious resources, allowing for even more powerful gear. This is the place where advanced players really get to test their skills. It's a vicious but highly addictive post-campaign mode we call Expeditions. Check it out. This is how it works. After finishing the main storyline, you'll find yourself in a new camp. Among some other additions, you will notice a new station, with a map showing many new areas for you to explore. Oh, and yes, it's pretty important to point out that you won't play any recycled content from the main campaign. Expeditions are big, handcrafted new levels, with their own mechanics, challenges, and storyline. Before you start an expedition, you will notice the introduction of challenge tiers. It's pretty straightforward. The faster you are able to clear a mission, the richer the rewards. One important thing has changed though. You won't get any direct loot from your enemies. Instead, you'll receive all your rewards at the end of an expedition, if you manage to complete it. Don't worry though, we won't leave you completely empty-handed even if you fail all your attempts. In this example, you can score a good chunk of epic and rare loot, plus 3 new tiers. That's because we picked the highest at this moment available tier. You can always go lower to one of the previous unlocked tiers if you feel your strategy or build isn't quite ready yet. To be more precise, your newly earned tiers are needed for 2 things. First, tiers progression unlocks new locations for your team to discover. Unlocking all 15 of them will grant you access to the final expedition, the Eye of the Storm. Second, and similar to our world tier system, selected challenge tiers also determine the difficulty of a mission. Here's the kicker. When we release Outriders, your maximum character level is 30, but your weapons and gear can reach up to level 50 in expeditions. Choosing a challenge tier level will show you the expected enemy level, which is also the same level range of the loot you will receive at the end of a mission. So before you head into an expedition, make sure to adjust your strategy and equipment accordingly. There's no other way to go about this. Expeditions are tough. No wait, let me rephrase that. Expeditions are brutal, but for good reason. This content is intended for battle-hardened Outriders who really want to get creative with the nitty and gritty details of specialized character builds. Feeling like a well-tuned demigod? Then this is the place for you. But you might want to bring some demigod co-op friends along as well. You'll need them. No matter how strong and well-trained you think you are when you head into expeditions for the first time, you will need to become much more if you want to even reach the ultimate challenge. Stoked yet? Good. Before we dive more into expeditions though, we must first touch on another exciting subject that is heavily linked to this game mode. It's one of the most compelling and important core features of Outriders: modding, crafting, and everything in between. Upgrading and modifying your gear is an integral part of Outriders and gives you unparalleled freedom to strive for that perfect build. Dedicated players can experiment with a myriad of combinations to maximize and adapt their effectiveness for any given challenge. It's the foundation for countless hours of fun, and in the case of expeditions, even mandatory for survival. Let's talk about mods first. Mods are passive skills that can significantly alter the way your weapons, armor, or abilities work. For instance, they can add effects to your gunplay irrespective of your class, sticking your enemy with a nasty status effect like freeze, bleed, weaken, toxic, and many more. With rare and specialized mods equipped, you can even get a taste of the powers of a whole different class. For example, Golem's Limp is a legendary shotgun. It will grant its wielder the Devastator's Golem skin for 3 seconds after every killing shot, in this case helping out a Pyromancer. Or maybe you get lucky and find this little gem, which takes a page from the Trickster's book about bending time and space. This mod will hit your opponent with a slow effect like the Trickster's melee attack, but here we see a Technomancer making use of it.
So broadly speaking, we're looking at two types of mods. General mods, as just described, can be applied to boost or alter how your weapons and armor work. But we also have skill mods, which are class specific. Those bad boys can amplify and change any of your 8 anomaly infused powers per class and can only be applied to armor. Like giving a trickster a second temporal slice. Or how about increasing the damage, radius and ammo of your Technomancer's rocket launcher? By equipping the Spike Forest mod, a Devastator is able to stick his worries on much more than just one skewer. All our mods are segmented into 3 tiers, and you're able to collect them by dismantling the found gear that holds them. The rarity of a piece will determine what mod tier and amount of mods it might spawn with, except for our legendary gear, which has dedicated mods that can only be found on these specific items. These would be the mods in the tier 3 category, for instance. So far so good. Now here's a really cool thing. Once collected, you can apply and mix match your mods however you want. Let's say you went through hell and back on a challenge, got lucky and walked away with the legendary assault rifle Absolute Zero. Yes, it absolutely wreaks havoc, and freezing bullets are awesome. But you know what's even more awesome? Exactly, frozen enemies that get struck by lightning. So let's get to it. Luckily I found a legendary weapon called Thunderbird earlier in the game. And with my much higher level now, I decided to dismantle it and go for the mods. Quick piece of intel though. If a weapon already has 2 mods slotted, you can only change one of those 2 mods. Now let's select the Ultimate Stormwhip mod, the one we scored earlier from the Thunderbird, and a slot on the weapon with the mod we want to replace. Now all we have to do in order to get this new dream weapon build is to spend a little of our resources. In this case, 396 iron. Beautiful. And this is just one little example how you can alter and upgrade every single piece of gear in Outriders. So what else can we do on this crafting table? Improve rarity lets us improve the primary parameters of every item that isn't epic or legendary. That's firepower for weapons and armor for your wearables. By the way, hovering over the crafting options will reveal a color code explaining what rarity is needed for each craft. Here we look at unusual, rare, epic and legendary. Next up, swap variant. Here you can alter how your weapon fires and behaves in the field. Each weapon offers different variants depending on the type of weapon. You can unlock even more variants as your character level progresses. And last but not least, level up. Which is pretty much as straightforward as it sounds. Similar to improve rarity, raising a level of your equipment will boost firepower or armor. I think it's pretty obvious now. If you're really into tinkering with your equipment, Outriders will give you a lot of creative freedom to do just that. With about 350 individual mods across weapons, armor and skills, players have a lot of possibilities to experiment and home in on that perfect build. Also keep in mind, everything we just saw in the crafting department is directly linked to this. Fine-tuning your skills and equipment in conjunction with the skill tree. A skill tree that you can respec at any time without any cost. And this is where things really get interesting. Makes you wonder how deep this rabbit hole goes, doesn't it? Expeditions will challenge you and your team not only on a skill level, but also on how well your builds are tuned and in sync with another. That's why going deep into customization aspects of Outriders is not only super fun, but also vastly improves your lifespan on Enoch in general. Tune and optimize your skill tree for the challenge ahead, and find effective ways to complement the available powers from your Outrider squad mates. Especially when you want to take on higher world tiers in a story campaign, for instance. Okay, we covered crafting and upgrading your gear. Let's talk a little bit more about expeditions. As I said in the beginning, all of our expeditions are big, bespoke new levels in the game. And we have 14 of them ready for you to conquer when we ship on February 2nd, 2021. Of course we want to leave the excitement and fun of exploring these new areas for you. But hey, let's take a quick peek, shall we? I've sensed a deep, humming noise reverberating from deep within the forest. It comes and goes, but during our journey it has grown louder. And next to this gate, it is more piercing than ever. Outrider, I need to know the cause of this. Tiago was right about that hum. My teeth are chattering from the vibration. Strange structure. Some kind of switch over there.
Nice view. An obelisk mechanism in the middle. Could be the way forward. We can't wait for you and your friends to face Enoch's ultimate challengers. I hope you liked what you saw, and as always, stay safe out there and take care of each other. Sven out. Thank you, Sven. Now, before we pass the mic to Robbie for the community Q&A, we wanted to share a first proper look at the Hells Rangers content pack. I did say content pack. Hear me out. So we have always maintained that Outriders is a complete experience in the game. You don't pay any microtransactions, whether it's items or gear or even the lore, it's all in the game. And that is still true, all right? However, we had to offer up something cool for people who are pre-ordering the game. So if you do pre-order Outriders, you will receive the Hells Rangers content pack for free. And later down the line, if you didn't pre-order and you feel like you missed out, you can purchase it separately. However, look me in the eye on this one, I wouldn't lie to you. You do not receive any special advantage. You don't get a special ability. It's not paid to win. All it does is make you look metal AF. It just looks really cool, all right? The centerpiece of the Hells Rangers pack is an ornate Cerberus decal, which can adorn your Outriders truck. On top of this, there are two Hells Rangers gear sets for both Outriders body types, complete with a particularly fetching face covering and biker jackets. Finally, there's not one, not two, not three, okay, let's skip ahead, we're going to be here a while, but 11 Hells Rangers weapons, one for each gun type in the game. Cool, right? And just to reiterate, this is available now to anyone who pre-orders Outriders. Oh, and if you're wondering whether to buy it on this current generation of consoles or you want to wait till next gen, we will be offering a free upgrade to PlayStation 5 and Xbox Series X. So you can be confident in whatever you choose. Okay, we are approaching time on Broadcast 4, but we still have a plethora of shiny news nuggets to leave you with before we sign off. So, Robbie, I call you forward. Come and answer the questions of the community. What is a shiny news nugget? Thanks, Lucy. Hi, everyone, and welcome back to a very special Outriders Quickfire Q&A. This broadcast, we're answering some big questions, so buckle up in your convoy and get ready for some big answers. Will Outriders support crossplay? Yes, we are excited to confirm that Outriders will fully support crossplay, meaning you will be able to explore Enoch
with any of your friends on any other platform. What is the release date for Outriders? Outriders is now coming out February 2nd, 2021 on PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and PC. Stadia will be coming a little later in 2021. Why are there 4 classes but only groups of 3 players? So we did test different amounts of players in co-op, but 3 was the perfect max player sweet spot for balancing optimization and visibility. Especially with all the movement skills and visual effects from powers, when playing with 4 people, things got way too chaotic and hard to read. Is Outriders a free-to-play game? No, Outriders is a complete package. It's not games as a service and does not feature microtransactions. As Lucy mentioned earlier, the only content that isn't included in the game is the Hells Rangers content pack, which is free for anybody pre-ordering the game and will also be available in the storefronts post-launch. Why are certain animations so short or subtle? Outriders is a game that's focused around frenetic skill plus speed, and our skills are designed and animated directly to play to that design. Big wind-up animations make sense for skills that are extremely powerful, but if you're looking to interrupt a boss to prevent your team being wiped, you will no doubt appreciate an immediate effect skill than something with a big song and dance to it. Thanks to everyone that's sent in their questions. Keep using the hashtag Outriders and stay tuned to our social channels for all the latest news on Outriders. Back to you, Lucy. Thank you, Robbie, and thank you guys. Pues nada, chicos, esto es básicamente hasta donde ha llegado la transmisión de hoy. Alberto, ¿qué opinas? Pues me ha sorprendido. Si quieres un breve resumen, la clase de Tecnomante me ha gustado mucho porque, bueno, muestra un poco esa libertad, ¿no?, creativa que te deja de, pues puedes curar a la gente, pero también puede ser un personaje que cause mucho daño. Me gusta esos efectos de veneno. Creo que es un personaje bastante táctico, no sé, como tampoco conozco a fondo el resto, pero sí que me parece como muy interesante de cara a ese tipo de jugador que no quiere simplemente matar y punto. Así que por ese lado me ha gustado, y si quieres directamente paso a las expediciones. También me han alucinado, o sea, me parece muy interesante lo que han dicho porque... Primero, no son contenidos reciclados, son 14 misiones nuevas. Me gusta que diga que van a ser infernales de difícil, y se ha visto un poco en este anticipo que mientras, que es lo que ya decías tú, ¿no?, que mientras estás atacando un enemigo, estás a la vez huyendo de otro, y es como un no parar de explosiones, de habilidades. Todo eso me ha gustado mucho, y sí que quiero ver esto que dicen de mecánicas únicas por estas misiones, si realmente hay mecánicas únicas o al final no deja de ser un poco de avanzo, arena, sobrevivo y así todo el rato. No sé tú qué impresión te ha dejado todo esto. Sí, yo tengo opiniones divididas, porque por un lado creo que este tema de misiones que sean una detrás de otra, casi como un modo horda, no creo que sea un modo horda, pero sí que parece que son objetivos como muy sencillos. Uno decía, he estado leyendo en la esquina superior izquierda los objetivos, había alguno que dice, localiza esta cápsula, otros que parecía que tienes que defender una arena, tal, parece que eran como objetivos como muy generales. El otro día hablamos, por ejemplo, de Watch Dogs Legion y comentabas, sí, la acción está muy guay, pero los objetivos se ven un poco simplones. Tengo esa duda, no tengo ni idea, no he probado ninguna expedición todavía y no sé si serán más complicadas o más profundas, más bien, en ese sentido. Entonces tengo esa duda. Y luego también el tema de las armas y armaduras me ha gustado muchísimo estéticamente, me parece que son muy interesantes. Las legendarias se ven verdaderamente legendarias, ¿no? Tienen como este tema que es como muy alienígena. Esa Golem Slim que había por ahí que tenía como piedras gravitando, me ha gustado mucho ese tema. Pero sí también tengo la duda, por ejemplo, de que los mods que van equipados me ha gustado, por un lado, que lo puedes cambiar y lo puedas poner en otra pieza diferente, pero no me termina de... No sé si va a hacerlo bien, en el sentido de que esos mods activos sean en realidad habilidades de clase. Entonces es como... le quitas un poco de emoción, porque por ejemplo las exóticas en Destiny tienen efectos muy únicos. Puedes hacer una build entera en torno a una exótica. Y esta parece que son como más bien... bueno, me toca ahora, está guay, pero la voy desmontando, le paso este mod a otra. Entonces es como más activo. Entonces creo yo que puede ser muy interesante si a lo mejor te están tocando legendarias muy frecuentemente a medida que subes de nivel. Que de cualquier otra forma, pues a lo mejor puede ser un poco demasiado típico, como bajarle un poco la importancia a una legendaria, ¿sabes?
¿sabes? No sé, pero por ahora lo que me quedo es con las posibilidades que tiene para modear armas y armaduras, que están muy bien. Y estéticamente, sobre todo, eso que se sienten de verdad... No sé, a mí me toca una de esas con las piedras orbitando y la verdad es que me vengo arriba, ¿vale? Porque está muy chulo. Esos temas al inicio... Esa no la desmontas. Eso sí que lo he visto muy guay. Sí, a mí me ha gustado tanto el tema de los mods, por lo que estás comentando que a ti no te termina de gustar. Yo creo que sí que le puede dar ese punto de más libertad todavía. Como dice, ¿no? Le puedes aplicar una mejora que luego en otro personaje es una habilidad suya propia. Y creo que eso pues le va a dar un punto de equilibrar fuerzas si juegas con amigos. El decir, venga, vamos a crear personajes muy específicos, ¿no? Que tú seas a tope con hielo, que tú seas el que controlas un poco el control de masas, que se dice en los MMO. Y no sé, es algo que hay que ver y que hay que jugar en profundidad, porque también si es tan enfermizamente difícil, se va a ver que el equilibrio, ¿no? Y qué tal funcionan todas las habilidades. En este sentido, me ha gustado mucho que puedas reconfigurar por completo todo el árbol de habilidades, que en una partida tú solo jugando en solitario te decantes, por ejemplo, en el caso del Tecnomante, por esta vía pestilente era, bueno, Sí. y luego el Tecnochamán, ¿sabes? Entonces, que según la situación en la que estés, tengas esa libertad y no estés todo el rato pensando, uy, es que esta a lo mejor ahora no me viene bien, pero, ¿sabes? Piensas en el futuro, que pasan en muchas aventuras de este estilo, ¿no? Que a veces te limitas tú mismo porque el juego te está impidiendo ser creativo. Sí, correcto. Por ese lado, ya te digo que es lo que más me ha gustado, aparte de la estética, que estoy como tú, pero sí que me gusta que sea un juego que directamente te diga, mira, haz lo que te dé la gana, ¿sabes? Cada vez que empieces una partida, juega como te hayas levantado ese día. Si quieres estar empalando enemigos, pues adelante. Y si quieres ser el que cura, pues también puedes hacerlo. Sí, y además no solamente que te dé esa libertad, sino que de alguna forma como te obliga a jugar con eso, porque antes comentabas, es tan endiabladamente duro, no es solamente que sea duro a nivel de tiros, o sea, no es solamente un shooter que te obliga a estar constantemente en la acción, es uno que te obliga a pensar mucho en el sentido de que si tú no prestas atención a las estadísticas conforme estás subiendo, no vas a hacer nada. En la prueba esta que he hecho yo, me he dado cuenta muchas veces de cuando mi build de personaje estaba fallando en algo, y hablaba yo con los desarrolladores y les preguntaba, oye, ¿esta estadística realmente la estoy aprovechando? Y me decía, no, porque tal cosa, tal, y lo cambiaba y es que se notaba un montón. Es un juego que como RPG los cambios que tú hagas en la build se van a notar mucho. Es como esta persecución de poder que tienen, por ejemplo, juegos como Diablo 3, en los que estás viendo un montón de números, pero esos números se notan un montón cuando haces un cambio. Entonces Outriders me llama mucho la atención por la cantidad de posibilidades que te dan para cambiar de estadísticas y tal, pero también por cómo se traducen esas estadísticas dentro del juego, ¿sabes? Yo, si quieres, ya para terminar un poco... la insistencia, ¿no? Que no va a haber micropagos. El único confirmado es este objeto de reserva que lo reserve el juego, lo va a tener, que son contenidos estéticos, y más adelante el resto podrá pagar por él. Pero han vuelto a insistir en que no va a haber micropagos, va a ser un juego de pago único, lo compras y ya está todo. Y luego el crossplay total entre todas las plataformas, todas las generaciones. Y bueno, actualización gratis si lo tienes en One y en Play 4 a la nueva generación. O sea, el kit completo. Sí, efectivamente. O sea, encontrar escuadra para jugar a esto tiene que ser muy fácil, así que creo que todos salimos ganando, ¿no? Sí, eso es un punto a favor, muy bueno, porque no hay peor cosa que comprarte la versión que menos jugadores tiene. O sea, que... Así que nada, si quieres, Mario, nos despedimos. Muchas gracias por tus impresiones. De todas maneras, te pueden leer ahora en 3D Juegos, que has publicado. Y muchas gracias a todos los espectadores que habéis estado aquí, que habéis preguntado. Y si no lo habéis hecho, pues ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita para estar atentos a este tipo de contenidos que publicamos todos los días, a todas horas. Y nada, hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós.